Entrevista. 7 de la mañana, 3 minutos. Asambleísta del Movimiento Cambio, Esteban Torres, está con nosotros. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, un saludo a todos los que nos ven. Gracias por aceptar la invitación. Este proceso de juicio político contra los consejeros de participación ciudadana, incluido el presidente del organismo, ¿va en ese camino que buscan algunos que presentaron la propuesta de juicio político? Bueno, yo creo que más temprano que tarde ese juicio lo conocerá el Pleno, y yo creo que al menos en este momento existen los votos para censurar al presidente y a los consejeros por varias de las causales que se han esgrimido a lo largo de todos estos días, porque no nos olvidemos que el juicio político verifica precisamente temas políticos y que más consideraciones legales que podrían estar también en el tapete abundan, pero no son únicamente las causales para esta censura. Entonces yo creo que el ambiente político está dado, el error del consejero y los presidentes es evidente y es una muestra más de que este organismo nunca debió existir en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y que es un engendro chavista que hoy tiene a sus peores representantes en el organismo. Cuando usted sostiene eso, doctor, ¿quiere decir que usted sí es partidario de eliminar entonces al Consejo de Participación Ciudadana? Completamente, yo creo que es algo que nunca debió haber estado en la Constitución. Ahora bien, hay que ver las propuestas constitucionales que se han hecho. Yo creo que la primera, la más urgente, es la limitación de aquellas funciones establecidas en la Constitución y el traspaso nuevamente al Poder Legislativo de aquellas que han estado en manos del Consejo de Participación, previo, por supuesto, a su desaparición total, que yo creo que es un poco más compleja, porque claro, implicaría ya un cambio en la estructura del Estado y no sería únicamente con el cambio constitucional que actualmente tramita la Asamblea. La designación de las autoridades por parte de la Asamblea, como en cualquier otro país democrático del mundo, me imagino, ¿no? Así es como cualquier otra democracia. Yo no sé por qué se inventaron tantas cosas. Es como cualquier otra democracia en el mundo madura. Vea usted en los Estados Unidos el rol que tiene el Senado, el rol que tiene el Poder Legislativo, y me atrevo, yo lo dije en el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, me atrevo también a solicitar la reforma a otros temas, por ejemplo, el hecho de que la elección de los jueces de la Corte Constitucional también pase por la Asamblea en un careo público, en donde se conozcan cómo piensan, cómo deciden en varios temas y por supuesto evaluando su idoneidad para cada cargo, lo mismo que debería suceder con cualquier otra autoridad, independientemente de que sea un malo o un buen Congreso. Esto no es por el Congreso que está ahora, la Asamblea que está ahora, sino porque es el Poder Legislativo, que es el más cercano a los ciudadanos, el llamado precisamente a estar en esta parte de la democracia. Aunque siempre se habló que la injerencia política es la que podría establecer determinadas autoridades y por eso esa separación. Bueno, la injerencia política está dada en este país y en cualquier otro país. En Estados Unidos, por ejemplo, no es ninguna mentira que el presidente Trump nominó a un juez de pensamiento conservador a la Corte Suprema, pero eso no significa que no supera todo el careo público que significa el Poder Legislativo, el Senado también, y los ciudadanos tienen frente a ellos a personas que han pasado todos los filtros democráticos y entran con una legitimidad, además de ejercer cargos de muchísima importancia. Usted es hombre de derecho y en ese sentido lo que políticamente se haga con los 4 consejeros de participación ciudadana no les resta o no los impide que desde el punto de vista judicial o penal también se haga algo, ¿no? Bueno, yo creo que yo he llamado a muchos de mis compañeros a ser cautelosos, a manejar este proceso con tranquilidad, porque me preocuparía mucho que por un apresuramiento en todas las cosas nos encontremos con un proceso que no tenga los fundamentos tan fuertes en el Pleno de la Asamblea Nacional, que es donde se decidirá todo lo que sucede en este juicio, y que se caiga ese juicio. Eso sería terrible, como sucedió, por ejemplo, con el juicio a la ex canciller María Fernández Pinoza. Claro. Entonces, yo creo que las causales se tienen que configurar. Yo creo que esto tiene que ir, sería una locura pensar algo más allá de lo político. Yo no estoy de acuerdo en la sobrecriminalización de todas las conductas que uno encuentra en la calle. Entonces, yo creo que se tiene que manejar este proceso bien para que el Poder Legislativo salga fortalecido de este proceso de control a este poder. El presidente del Consejo de Participación infringió, ¿no?, la ley cuando trató de crear esta comisión para analizar el tema de la Corte Constitucional. En mi criterio personal y jurídico, yo considero que
el solo acto de decir que se va a conformar una comisión no constituye como tal per se un desacato a lo establecido por la Corte Constitucional. Yo creo que en eso he mantenido una posición distinta quizás a la de muchos de mis compañeros. Yo creo que se han configurado causales por fuera de ellas para que se dé la censura al presidente del Consejo. Pero ese acto en particular yo no lo veo como tal determinante para como un incumplimiento a lo establecido por la Corte Constitucional. ¿Y cuáles son entonces, a juicio suyo, los otros argumentos? Bueno, primero... ¿Falsificación de documentos? Bueno, ahí hay temas también que competen al organismo que controló precisamente la inscripción, pero sí algunos, como se ha mencionado, tema de la idoneidad ya en el cargo. Ayer escuchaba la comparecencia en donde el presidente decía que no es cura, sino que es monje, o un tema también muy confuso en su patrimonio. Entonces yo creo que esos temas, esas oscuridades, y han configurado una falta de idoneidad para el cargo. Habrá que ver si se prueba también aquella causal de proselitismo político de la cual se les acusa a algunos consejeros, porque también vea usted los espectáculos a los que llevan en la asamblea una cantidad de gente, una turba violenta contra policías, contra periodistas. Afortunadamente no habían civiles caminando por ahí, sino quién sabe también le lanzaban algo, y eso no está bien, eso no está bien. Yo creo que se equivocaron llegando de esta forma al Consejo, debieron haber sido mucho más humildes, cautos, prudentes. Y vea las consecuencias, hay una mayoría incluso en el país que está pidiendo el juicio político a los consejeros. Lo otro, asambleísta, y aprovechando obviamente su presencia acá, es este proyecto de Código de Salud. Hay algunas observaciones y cuestionamientos que se hacen a esta normativa que se analiza en la asamblea. Entiendo que está en el pleno para su debate normal. ¿Qué es lo que realmente ocurre con esa normativa? Bueno, el debate de hecho ya ha finalizado. Lo que resta es que el ponente de la ley recoja aquellas observaciones y presente ya el texto a la asamblea, al pleno, para que éste se vote. El proyecto tiene algunas deficiencias de índole estructural. Yo creo que es un proyecto muy concentrador de poder en el Ministerio de Salud o en la Autoridad Sanitaria Nacional. Luego de este código va a ser fortalecido, va a salir ese ministerio, en detrimento, por ejemplo, de ciertos actores que en el sector privado creo que deberían tener tal vez no voto, pero sí voz en organismos importantísimos que deciden sobre todo temas relacionados con la salud, con los medicamentos y con temas de emergencia. Entonces yo creo que es un tema estructural, es un código muy concentrador de poder y tiene adicionalmente cuestionamientos puntuales, ya que yo lo he dicho en el pleno de la asamblea, respecto del 193, un mal planteado cambio de sexo a niños, también temas relacionados con el aborto, con el cannabis, que además generarían una ineficacia de la ley, puesto que todavía está de por medio el debate del Código Orgánico Integral Penal, que es el código sustantivo que despenalizaría o no despenalizaría ciertas conductas que no se pueden regular administrativamente en este código. ¿Cuál es el ambiente dentro de la asamblea, doctor, por el uso terapéutico del cannabis? Bueno, entiendo que la mayoría que cogobierna la asamblea, conformada por Alianza País y el partido Creo, ha llegado a un acuerdo en el tema del cannabis para que no sea la siembra, explotación y comercialización, sino únicamente la importación de productos con compuestos del cannabiol para tratamientos paliativos debidamente, por supuesto, probados y necesarios, a lo cual yo me adhiero. Yo creo que era un error permitir la comercialización y peor aún la siembra en nuestro país del cannabis. Entonces, en ese punto al menos creo que han escuchado las observaciones, bueno, de varios asambleístas y se han tomado en cuenta. Ese es uno. El otro es el tema, como le digo, del aborto, que se lo regula como un problema de salud pública, como un tema de emergencia obstétrica. ¿Eso está sí establecido en la normativa para el debate? Eso está actualmente en el artículo, que también preocupa, porque al no estar despenalizado como tal en el Código Orgánico Integral Penal, mal se puede dar normativa administrativa para regular o para que estas prácticas se sigan dando. Yo creo que en ese sentido se ha utilizado mucho el Código Orgánico de la Salud como un caballo de Troya para que ciertas conductas que todavía no están despenalizadas o presionar para que esas conductas sean despenalizadas. Pero lo más grave, y eso lo he señalado yo en el debate, es lo que se establece en el artículo 193 sobre un mal planteado cambio de sexo en niños. ¿Qué hacemos con eso, doctor? Yo he pedido que se elimine el artículo. Yo le dije en el pleno, dije, para evitar cualquier mala interpretación, porque unos dicen que es para casos de hermafroditismo, no está planteado así el artículo.
Yo lo que me temo es que a través de esa normativa, primero, niños menores de edad por fuera de la tutela de sus padres, porque no nos olvidemos que hay una sentencia de la Corte Constitucional hace algunos años en donde ya se dice que cuando los padres no educan a sus hijos, el Estado es un tercero salvador que entra a educar. Entonces me preocuparía mucho que niños que en menores de edad incluso, por fuera de la pubertad, que crean que, por ejemplo, no son niños y no son niñas, o no son niñas sino que son niños, puedan acceder a procesos hormonales y más aún a procesos de mutilación genital para hacer un cambio de sexo, al cual también estaría llamado el Estado a financiar, lo cual es una locura. Yo por eso he dicho, quiten este artículo, se está prestando para malas interpretaciones, y por último, que haga lo que quiera una persona mayor de edad y con su dinero. El Estado no tiene por qué estar financiando este tipo de procedimientos. ¿Qué va a pasar con ese análisis que se hace del Código de la Salud? ¿Cuál es la última instancia dentro de la Asamblea? Bueno, en este momento ya únicamente está en manos del ponente, quien presentará el documento. Yo espero que al menos se proponga una votación por bloques, no una votación completa de todo el texto, porque así podríamos apoyar las cosas que están bien y, por supuesto, negarnos. En mi caso, yo he dicho que ni siquiera me abstendré, sino que votaré no en estos puntos que considero son nocivos y que no deberían estar en un texto. Y luego de eso será, por supuesto, el veto del presidente, e incluso si llegara a darse alguna inconstitucionalidad, alguna demanda de inconstitucionalidad posterior. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias a usted también, un saludo. Gracias al doctor Esteban Torres, asambleísta del Movimiento Cambio. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos estaremos analizando esta posibilidad de las reformas de ley de movilidad a propósito de la visa para venezolanos con el analista internacional, doctor Andrés Martínez. Ya volvemos.